bueno, mientras seguimos admitiendo a interesados, bueno, a gente que va a asistir, nada, lo primero, daros la bienvenida. Sabemos que es una hora un poco complicada y se agradece que tengáis interés en aprender cosas nuevas. Bueno, yo soy José, soy el responsable de una formación. Nos dedicamos a la formación de auxiliares y tenemos la grandísima suerte de contar con Gloria y con Leti, que trimestralmente nos preparan una formación que podemos abrir a todo el mundo. No sé, es que voy pulsar OK. Sí, vale. Voy silenciando a la gente, que si no, al final después no podremos. Y nada, bueno, agradeceros de nuevo la asistencia. Vamos a hacer un pequeño sorteo durante la charla. Al final, Gloria pondrá un jueguecito. Podéis participar el que queráis, que no, obviamente no pasa nada. Sortearemos esta Alexa. Os la enviaremos. Al que gane ya nos ponemos luego en contacto, ya lo organizamos. Yo la mandamos nosotros sin ningún tipo de recargo ni ninguna cosa. Más que nada por agradecimiento por haber asistido. Tenéis todos acceso a la plataforma. Si alguno no ha recibido el correo o cualquier cosa, que nos lo haga saber y le activamos de nuevo la contraseña para que entre. La grabación estará a partir de mañana disponible en la plataforma para aquellos que cogéis por algún trocito que no hayáis podido ver o cualquier cosa. Y hasta el domingo a las 12, que ya sería lunes, estará abierta la plataforma para poder hacer el cuestionario y recibir a lo largo de la semana que viene el diploma acreditativo como que habéis estado en esta jornada, ¿vale? Principalmente, aunque sé que hay algunos veterinarios, sois casi todos auxiliares, y de cara a la acreditación profesional, pues bueno, cuanto más azúcar, más dulce, y al final, pues bueno, cualquier charla y formación que hayáis realizado, pues siempre va a sumar, nunca va a restar, ¿vale? Así que cualquier duda que tengáis, por favor, si la podéis ir escribiendo si queréis en el chat, y cuando Gloria haya de paso para dudas y demás, o abrís el micro si no os da vergüenza hablar. Y si no, bueno, lo escribís y luego lo vamos yendo poquito a poco y aclaramos todas las dudas. Muchas gracias, José. Pues empiezo compartiendo la pantalla. Perfecto. De acuerdo. ¿Me confirmarás que lo ves adecuadamente, José? Por favor. De momento está saliendo que como que compartes. Yo te diría que sí, perfecto. Además, ¿sí? hemos ya fijado para que salgas tú la primera. Uy, para todo espérate, el mundo. Lo he puesto al final. O sea, aquí ya hemos decidido bien, terminar. Gracias, ya hemos terminado. Todo el mundo, Paco. Todo el mundo. Ya se puede tomar el café tranquilamente. Bueno, disculparme. Vale, vamos a ver. Vamos a cerrarlo aquí. Vale. Vamos a hacerlo diferente para que esto no vuelva a pasar. Ahora lo ves bien, ¿verdad, José? Sí, perfecto. Perfecto. Pues venga, vamos allá. Yo también, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Sí, pediríamos a la gente, por favor, que silenciara los micrófonos. Yo voy silenciando los micros conforme lo voy viendo, pero sí. Bueno, en principio, de momento, ahora mismo, estaríamos todos silenciados. Estupendo. Bueno, lo primero, dar las gracias una vez más a Duna, que nos permita tener este espacio a Leti para hablar de esta enfermedad que, como sabéis, nos apasiona y nos acompaña desde desde el año 2017, donde se vendió la primera dosis de Letifen, ha hecho que como compañía pues nos siga motivando muchísimo no tan solo la prevención de esta enfermedad, que todos sabéis que se trata de una zoonosis, sino también el seguir estudiando, seguir investigando y seguir, como es la razón que nos trae aquí, seguir acompañando en vuestra formación, no tan solo para auxiliares, que como ha dicho José, sois la mayoría, pero creo que el tema ha despertado muchísima curiosidad y creo que hay más de un veterinario escuchando un poco esta actualización de la leishmaniosis felina. Si bien es verdad, no me gustaría que hubiera unas expectativas muy altas. Para preparar esta sesión he estado buscando la bibliografía más actual que hay y, bueno, todavía no hay muchísima evidencia científica, ahora lo veremos. Vamos a apoyar toda esta presentación en las publicaciones que hay más recientes. Y, de hecho, muchas de ellas se alimentan de las otras. O sea, cuando uno lanza una nueva publicación, basa mucho en lo que ya hay publicado, porque todavía, desgraciadamente, la leishmaniosis felina no
Pues no hay muchas publicaciones, no hay muchos estudios y para mí ahí es donde empieza el gran reto, ¿no? de esta enfermedad a la hora de estudiarla y entenderla. Y para entenderla yo creo que lo primero que debemos repasar es un poco la epidemiología, ¿no? ¿Qué está pasando con esta enfermedad? De hecho, sabéis perfectamente que el perro es el reservorio principal de esta enfermedad. Como expertos en salud, cada vez más hablamos del ser humano, que también puede ser uno de los mamíferos que puede estar afectado por esta zoonosis. Pero si bien es verdad que en las últimas publicaciones, en los últimos foros, congresos incluso, cada vez más se habla de el aumento de la infección por Leishmania infantum, especialmente en la especie felina. De hecho, en este artículo que tenéis en cabecera, en esta diapositiva, incluso pone en entredicho si la posibilidad de este aumento pueda ser simplemente porque no valorábamos si esta enfermedad existía en el gato, o sea, no la poníamos en nuestros diagnósticos diferenciales, o simplemente por ser una cuestión física, ¿no? El perro cada vez está más protegido, ese flebotomo, ese vector necesita igualmente seguir alimentándose para poder reproducirse y por tanto el hecho de que este perro o que nuestros perros estén cada vez mejor protegidos, ese vector va a buscar nuevos mamíferos de los cuales alimentarse y por tanto va a provocar que este parásito pues alcance o pueda infectar a nuevos huéspedes, ¿no? Lo que está claro es que en toda la bibliografía que he leído, cuando dedican ese apartado a hablar de la epidemiología, sigue sin estar claro. Las zonas endémicas no está claro qué porcentaje de prevalencia tiene el gato en general, ya no en el mundo, sino en la cuenca mediterránea o incluso en España, que es lo que nos afecta, o en Portugal, que creo que hay algún compañero de Portugal, que nos afecta a Península Ibérica. Si hacemos una visión de pájaro de lo que está pasando actualmente en el mundo, la mayoría de gatos que están infectados por Leishmania infantum. Sabéis que es la especie de Leishmania con la que convivimos en Península Ibérica, pero si hacemos una ampliación de este mapa del mundo, lo que podemos ver es que los casos reportados que están ahí a pie de página, veis el artículo del cual describe este reporte de estos casos de leishmaniosis felina, hay descritos tanto en gatos domésticos como en gatos salvajes y fijaros que hay no tan solo Leishmania infantum, sino diferentes especies en función de la zona del mundo donde se detecte esa leishmaniosis felina, podrán afectar un tipo de especie u otra. Lo que sí concluye este artículo es que, en general, la información es bastante escasa. Cuando se hacen revisiones, de hecho, este artículo, que es muy interesante, hace como una revisión estadística de todos los casos de leishmaniosis felina que se han publicado a lo largo de estos años. Vamos a utilizar bastante este artículo para hablar de esta patología. Y lo que coincide cuando hace la introducción de este artículo, nos dice que la mayoría de casos son, o de estudios son series de casos descriptivos, o sea que un veterinario recoge 3-4 casos y describe lo que ha observado, informes muy aislados, no hay una visión global de un país, sino más bien geográficamente aislados. Muchos de ellos incluso hacen extrapolaciones de estudios de leishmaniosis canina y más que nada lo que leemos, lo que observamos, lo que podemos escuchar en presentaciones muchas veces es la experiencia personal de los propios expertos que nos explican esas vivencias con la leishmaniosis felina. De hecho, muchos de ellos incluso cada vez más hablan de que la leishmaniosis felina muy posiblemente ha estado delante nuestra y nosotros ni la hemos visto o no la hemos considerado, porque sigue siendo una enfermedad que sigue pasando desapercibida. Y veremos poco a poco a lo largo de la presentación de hoy por qué muchas veces nos pasa desapercibida. A nivel de epidemiología, la transmisión es exactamente igual que en el perro, a través de la picadura del vector, de ese flebotomo, que cambiará de especie en función de la zona en la que nos encontremos y a través de esa ingesta, esa necesidad de ingesta de sangre por parte de la hembra de flebotomo. Si es una hembra cargada de parásitos, a través de ese contacto, pues infectará al nuevo mamífero para poder ella alimentarse y reproducirse.
Sí que es verdad que hay algún comentario en los artículos consultados en el que habla de que podría darse también a través de la transfusión de sangre de gatos infectados por leishmania a gatos que son receptores de esa sangre, ¿no? De hecho, en parte de las recomendaciones, luego lo veremos, de prevención de esta enfermedad, pasa por animales que van a ser donantes de sangre en zonas de alta prevalencia, recomiendan el descartar precisamente esta leishmaniosis felina. A nivel de prevalencia, fijaros que los estudios publicados tienen una variabilidad enorme, ¿no? Hablan de que en zonas de alta prevalencia pueden variar en función de dónde nos encontremos geográficamente, del tipo de gato, si es un gato que solo vive en piso o es un gato de vida exterior, según la técnica que seleccionemos y vamos a buscarlo a través de serología o a través de PCRs. Fijaros que el índice, el porcentaje de prevalencia puede ir desde un 0% hasta un 60%. Lo que sí datan estos estudios consultados es que, en general, cuando utilizamos la serología como herramienta diagnóstica para validar y contrastar esa epidemiología, hablamos de que, en función de la zona geográfica donde nos encontremos, puede variar entre un 15 y un 25% de seroprevalencia. En cambio, si usamos la PCR, baja ligeramente esa prevalencia a través de la detección por técnicas moleculares de ese parásito o fracción de parásito. Lo que sí coincide en la mayoría de artículos consultados es que se habla ya de que el gato puede actuar como un potencial reservorio de la enfermedad. De hecho, no se habla del principal reservorio, como es el caso del perro, pero sí que se habla de potencial reservorio secundario, especialmente en zonas de alta prevalencia. En este artículo, donde revisa un poco la estadística, todas las publicaciones que se han hecho, fijaros que cuando se hizo el data análisis, el big data de todo lo que estaba publicado haciendo referencia a la leishmaniosis felina, llegaron a unificarse alrededor de 552 publicaciones de todo tipo, pero sí que es verdad que se acotaron a 42 que seguían un poco los parámetros de rigor científico que se necesita para hacer un data análisis, ¿no? Y de estos 42 artículos publicados, en total se analizaban 63 gatos. De estos 63 gatos, fijaros que la mayoría de ellos eran gatos domésticos y fijaros que es estrepitoso los datos, ¿no? Casi todos estaban ubicados dentro de la cuenca mediterránea, en Europa. Concretamente de estos casos europeos, fijaros qué afortunados somos. España se llevó el título y la medalla de oro de el número mayoritario de casos de leishmaniosis felina. Si bien es verdad que Italia y Portugal nos siguen relativamente de cerca. Pero lo que estaba claro es que el cercano al 90% de los casos que se habían o que se estaban analizando en esta revisión de datos se habían detectado y diagnosticado en la cuenca mediterránea. Revisada un poco la epidemiología, lo que sí que la mayoría de artículos publicados describen es que en la especie felina existen una serie de factores de riesgo que van a favorecer que el gato pueda desarrollar una leishmaniosis clínica, no como portador, sino que empiece a mostrar síntomas sugestivos de leishmania. Lo que sí comentan es que el gato es una especie claramente más resistente que el perro a desarrollar la enfermedad, pero que ahí hay un factor claro de riesgo que favorece que un gato que ha sido infectado como mamífero del cual el flebotomo se alimenta de su sangre para poder reproducirse y transmite ese parásito, esa infección se transformará en enfermedad y por tanto en síntomas clínicos porque suele haber la presencia de un factor que provoca inmunosupresión en este paciente. Estos factores de inmunosupresión hablan de que la mayoría de ellos son infecciones retrovirales, leucemia, inmunodeficiencia, gatos que sufren diferentes tipos de neoplasia y sobre todo esos gatos que están recibiendo tratamientos inmunosupresores porque están tratando
ser de otras patologías. Un ejemplo podría ser, sabes que la incidencia en la especie felina de una dermatitis atópica es bastante elevada y muchos gatos, desgraciadamente, yo siempre he dicho que el gato es como un yonki del córtico, ¿no? Cuanta más córtico le das, más córtico necesita, ¿no? De manera que el abuso de estos córticos y estos fármacos inmunosupresores va a generar esa inmunosupresión que al final va a provocar que si este animal está infectado de leishmania, tarde o temprano acabe desarrollando esta leishmaniosis clínica. Si bien es verdad que, aunque hay gatos que de por sí van a desarrollar esa leishmaniosis clínica sin que exista este factor de inmunosupresión, lo que nos indican los expertos es que si en un mismo paciente se aunan la inmunosupresión y ese cáncer o esa leucemia o esa inmunodeficiencia junto con una leishmaniosis, estos pacientes suelen tener muchísimo peor pronóstico que si solo desarrollaran una leishmaniosis sin incidencia de una segunda patología. Otros factores de riesgo que describe la bibliografía, como podéis ver, la edad claramente no es un factor de riesgo. Estos datos reportados de estos 63 casos van desde edades relativamente tempranas, como son los 2 años, hasta edades muy longevas, como son 21. Pero lo que sí que se ha visto, y probablemente era de esperar, simplemente por probabilidad de que se infecte, de probabilidad de contacto con el vector, es que algo más por encima del 85% de los gatos que se diagnosticó una leishmania eran gatos de raza europea y sobre todo, fijaros, la mayoría de ellos eran de vida exterior. Y lo que se vio de los 53 que pudieron obtenerse toda la información, fijaros que el 66% de estos gatos presentaba una comorbilidad. Y además la bibliografía nos dicta este artículo, esta revisión de los datos publicados, es que de estos 53 gatos, ese 66%, la mayoría o los casos más frecuentes presentaban inmunodeficiencia felina. Si nos centramos ahora en ver cómo expresa el gato esa sintomatología clínica de leishmaniosis felina y nos basamos una vez más en todos los reportes científicos que hay publicados, fijaros que ambos artículos lo clasifican primero por todo lo que son los síntomas clínicos, especialmente este segundo artículo que además está hecho in-house, está hecho aquí en España y separa también claramente todo lo que son los hallazgos laboratoriales o clínico-patológicos. A nivel de síntomas clínicos que vamos a poder observar en la exploración física, ahora lo revisaremos uno a uno, pero sin lugar a dudas los síntomas cutáneos son los que se observan con más frecuencia y a nivel de hallazgos laboratoriales, lo que es los hallazgos en el proteinograma a través del incremento de las proteínas totales y la gamapatía es, sin lugar a dudas, el síntoma laboratorio que vamos a observar con más frecuencia. A nivel de presentación clínica, pues fijaros lo que decíamos, ¿no? Un 70% de los pacientes que se han analizado en estos artículos presentaban un síntoma cutáneo que hacía sospechar que ese gato presentaba una leishmaniosis felina. A nivel de síntomas sistémicos, el 55% de los gatos, además de esos síntomas cutáneos, presentaba algún tipo de síntoma sistémico, siendo el incremento del tamaño de los ganglios, sin lugar a dudas, el más significativo o el más sobrerepresentado. Y después de estos dos síntomas, que son los más frecuentes, estos cutáneos y esta linfoadenopatía, a continuación lo que observábamos más son los síntomas oculares, con un 35% de los casos, algunas lesiones mucocutáneas y, curiosamente, y sobre todo si lo comparamos con la leishmaniosis canina, un 13% de los gatos que presentaban leishmaniosis felina presentaban un cuadro respiratorio, siendo en el caso del perro uno de los síntomas, junto con los neurológicos y los cardíacos, de menos incidencia en su presentación. Aquí tenéis algunas imágenes extraídas de este artículo. Yo os recomiendo que
que os lo leáis. Está muy chulo, muy interesante. Es una descripción de 16 casos que se han diagnosticado aquí en España. Arriba podéis ver a la izquierda con la letra A, podemos observar este cuadro rostral, facial, que vemos con esta dermatitis ulcerativa, con un cuadro incluso ocular. A la derecha de nuevo vemos un cuadro facial con nódulos palpebrales, nódulos en la barbilla, lesiones en extremidades, lesiones también, aquí podéis ver un nódulo en la extremidad posterior, y en la última imagen podemos observar quizá el cuadro que vemos con menos frecuencia, que sería esa dermatitis exfoliativa, que una vez más, si la comparamos con la leishmaniosis canina, es en el caso del perro la sintomatología que observamos con más frecuencia. En el caso del gato lo observamos en muchos menor número de casos. De estas lesiones cutáneas, como hemos comentado, los nódulos y las úlceras son los cuadros que vamos a observar más en el gato. En el caso de las dermatitis nodulares, como podéis ver en la imagen, normalmente las observamos en todo lo que es la región facial y en la extremidad, como podéis, insisto, ver en esta imagen. Incluso en ella podemos ver cómo esta dermatitis nodular empieza a estar ulcerada. Tanto es así que las dermatitis ulcerativas son el otro de los grandes cuadros cutáneos que presenta el gato que sufre leishmaniosis, y estas dermatitis ulcerativas pueden presentarse o aisladas o multifocales, tanto sea en tronco, en cara. Tenéis también descritas esa dermatitis exfoliativa que hemos visto que es menos frecuente, pero también podemos observarla. Y también podemos ver algunos gatos que presenten alopecia focal o multifocal. Aquí tenemos un caso que nos llegó hace ya un tiempo de Islas Baleares, donde podíamos ver esa dermatitis ulcerativa muy clara en toda la región facial, que se terminó diagnosticando a través de una biopsia que estaba provocada por una leishmaniosis. Otra imagen capturada de este artículo que hemos visto al principio, que cataloga la leishmaniosis felina como un problema de salud pública emergente debido a esos incrementos de los casos. Podemos ver un cuadro de esa dermatitis más focalizada, ulcerativa, en la región facial de este gato. A nivel de lesiones oculares, que son quizá después de los síntomas sistémicos y cutáneos las que podemos observar con más frecuencia, aquí podemos ver desde edemas corneales, conjuntivitis proliferativas, como podemos ver en esta imagen A que hemos visto anteriormente, podemos ver nódulos palpebrales como en la imagen B, pero también podemos ver procesos oculares mucho más complicados como uveitis, panuveitis, queratitis ulcerativa, así que prácticamente muchos de los cuadros que pueda presentar un gato en sus ojos podríamos incluir esa leishmaniosis felina en el diagnóstico diferencial. Otras lesiones que observamos, bueno, pues esos síntomas generales o sistémicos que hemos comentado, los más frecuentes son esa pérdida del apetito, como consecuencia esa pérdida de peso, el gato está más aletargado y como síntoma estrella lo que solemos observar es ese incremento de los ganglios linfáticos o linfadenopatía. Yo creo que el gato tiene un órgano diana o una anatomía diana donde muchas de las patologías que sufren acaban mostrando un síntoma, y esa para mí es la cavidad oral. Así que una leishmaniosis también tenemos que considerarla cuando presentamos o observamos esas estomatitis, gingivoestomatitis, que no acaban de ir bien, que no curan. Cuidado con los procesos causados por este parásito, glositis o incluso nódulos orales. Finalmente, patología o síntomas ya mucho menos frecuentes pueden ser las alteraciones hepáticas con incremento del tamaño del hígado, cambio de la coloración amarillento de las mucosas, incremento, por tanto, de las enzimas hepáticas, todo lo que son transaminasas, las alteraciones renales, aunque no muy frecuentes en el gato comparativamente como en el perro, pero si se producen estas alteraciones renales podemos observar poliuria polidipsia, proteinuria, enfermedad incluso si llegara a producirse renal crónica. Y como hemos dicho hace unas diapositivas hacia atrás, las alteraciones respiratorias muy frecuentes en el gato pueden o deberíamos incluir en ese diagnóstico diferencial la leishmaniosis felina.
Hemos visto lo que podemos observar en una visita rutinaria, cuando tengamos el gato encima de la mesa con unos síntomas que nos pueden hacer pensar clínicamente tras esa exploración física que puede sufrir leishmaniosis, pero también hay una serie de síntomas laboratoriales que nos pueden hacer sospechar que nuestro paciente felino sufre esta zoonosis. Uno de los síntomas, como podéis ver, más relevantes y que observamos más en los cuadros sospechosos es esa presencia del incremento de las proteínas totales, sobre todo causado por ese incremento muy claro de la subida de las gamma-globulinas. Tras esa hiperproteinemia, sin lugar a dudas, la anemia es el síntoma que podemos observar también en la especie felina, y mucho más atrás queda pues esa bajada de neutrófilos, esa bajada de plaquetas. A nivel de sistema urinario podemos ver pérdidas de proteínas en orina y como podéis ver en un reducido o un menor número de casos vemos ese aumento de la urea y la creatinina, porque ya hay un problema severo en el riñón. Tanto es así que está cogiendo importancia esta enfermedad, o que parece que cada vez la consideramos más, que el grupo de expertos mundial, el grupo Leishvet, que este principio de año volvió a ofrecernos un maravilloso congreso especializado en leishmaniosis. Concretamente este año estuvimos en Francia, pero además de seguir aprendiendo de la leishmaniosis canina, se dedicó un tiempo, yo creo que ya notable, a la leishmaniosis felina, y empezaron a darse charlas y centradas en esta especie. Tanto es así que el propio Leishvet ya ha desglosado sus guías. Leishvet llevaba mucho tiempo con una guía común donde se hablaba principalmente de la leishmaniosis canina, y en las últimas páginas se detallaba algunos aspectos de la leishmaniosis felina, pero desde principios de año podéis descargar totalmente gratuitamente, incluso sin la necesidad de registrarse en ningún sitio. En la página del grupo Leishvet podéis descargaros las guías caninas y las guías felinas, y en esta imagen podéis ver un resumen de los principales síntomas clínicos en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha podemos observar los síntomas que hemos comentado clínico-patológicos. Además de los síntomas, describe también un poco de epidemiología, nos habla del tratamiento, nos habla de la prevención, que iremos poco a poco abordando en los próximos minutos. A nivel de diagnóstico, cuando tenemos un gato encima de la mesa del cual pues, se nos ha encendido la bombilla de que podría sufrir una leishmaniosis clínica, tenemos diferentes herramientas para llegar a su diagnóstico. El primero, por supuesto, ese examen que estáis haciendo, ese examen clínico que nos pone de manifiesto esos síntomas sugestivos o esos síntomas que nos pueden hacer pensar en la leishmaniosis clínica. Podemos intentar, a través, como hemos visto, de esas lesiones cutáneas que hemos dicho que afectan al 70% de los casos, presentan algún tipo de lesión cutánea y, por tanto, son de fácil acceso, para intentar hacer un diagnóstico parasitológico, para poner en evidencia la presencia del parásito de Leishmania en esas lesiones, a través ya sea de una citología, de una biopsia. Si la biopsia es sugestiva, podemos ayudarnos de una inmunohistoquímica específica de Leishmania, y sobre todo los que se dedican a la investigación utilizan con más frecuencia lo que son el cultivo de esos parásitos. Yo creo que en la clínica del día a día es una técnica diagnóstica muy poco práctica, porque necesitas bastantes semanas para confirmar la presencia de ese parásito. La serología también va a ser una herramienta de utilidad, luego hablaremos de ella, y por supuesto nos apoyaremos de todas esas pruebas complementarias que nos van a indicar el estado general del animal, desde hemograma, proteinograma, bioquímicas, y nos reservaremos la PCR técnica con una elevada sensibilidad para que nos permita acabar de decidir si realmente lo que tiene ese animal se trata de una leishmaniosis o no. Aquí tenéis algunas imágenes diagnósticas. A nivel del diagnóstico parasitológico, aquí podéis ver esta citología con la presencia de amastigotes de Leishmania.
Estas citologías, recordar que las podéis hacer de cualquier tejido del cual sospechéis que puede haber presencia de este parásito. Si tenemos una dermatitis nodular, es relativamente fácil hacer un aspirado de aguja fina del linfonodo que está infartado, que está incrementado de tamaño, también es relativamente sencillo por hacer un aspirado y evidentemente estas tres últimas probablemente vamos a necesitar la sedación del gato para hacer ese tipo de extracción de muestras, ya sea en médula ósea, bazo o hígado. Aquí tenemos otro diagnóstico parasitológico a través de una biopsia. Podemos ver el emplazamiento que marca esta redonda de color negro, estos pequeños puntitos de color violeta intenso. Podemos ver esta presencia de amastigotes que están siendo fagocitados por estos macrófagos y prácticamente es diagnóstico. Estamos viendo una lesión cutánea sugestiva de leishmania y en ella observamos la presencia de parásitos. A veces no es tan claro y por ello el patólogo os puede recomendar que como el patrón histopatológico es sugestivo de una leishmania, ese patrón granulomatoso, esa presencia de infiltrado de macrófagos, pero no estoy viendo los parásitos, podéis recomendarnos esta tinción específica donde, como podéis ver aquí en el centro, estas amastigotes se tiñen de un color marronáceo más o menos intenso. A menudo la serología es como la técnica más sencilla, ¿no? Más económica, de fácil acceso. Necesitamos una pequeña cantidad de sangre para hacer el test. Aquí tenemos que tener claro que tenemos algunos retos. El primero es el tipo de test que seleccionemos. Actualmente no existe ningún test en el mercado rápido preparado para la especie felina. Por tanto, cuidado con los test rápidos, nos pueden dar una información falsa. Si vamos a enviar esa sangre a los laboratorios, debemos preguntar qué tipo de técnica utilizan y si tienen esa técnica preparada para gatos, porque muchos de los laboratorios utilizan anticuerpos de perro para hacer la técnica del gato, o si no, tendría que ser ya una inmunofluorescencia que también esté marcada con anticuerpo de gato. Muy importante también, el gato en general parece que genera una respuesta más leve serológica, por tanto, en gatos clínicamente sanos, ahora lo veremos en el diagrama de diagnóstico, puede ser que esta serología nos dé negativa, pero en cambio sí que es una técnica muy útil cuando tenemos un gato con signos clínicos altamente sugestivos de leishmania. La técnica de ELISA es una técnica, si utilizan, insisto, los laboratorios, los anticuerpos adecuados, totalmente útil para permitir la confirmación de la presencia de una leishmania en ese gato. Y, por supuesto, siempre lo acompañaremos del uso del proteinograma. Como hemos comentado, recordar las primeras diapositivas que hemos discutido cuando hablábamos de epidemiología y hemos dicho que una de las patologías que favorecían el desarrollo de la leishmania en esas enfermedades retrovirales, con lo cual es altamente recomendado, si no lo tenemos hecho de antemano, el descartar que junto con esa leishmania no haya enfermedades víricas tales como inmunodeficiencia, leucemia felina, que pueden estar incluso, como hemos visto, agravando o dando un peor pronóstico una vez lo diagnostiquemos, con lo cual la información de ambas patologías nos va a permitir, sobre todo, dar un pronóstico al tutor. La PCR, sin lugar a dudas, es la técnica con mayor sensibilidad, nos va a permitir en algunas situaciones, ahora lo veremos, la confirmación de que efectivamente este gato está desarrollando una leishmania y va a ser, como hemos visto, en gatos que son portadores asintomáticos o infectados asintomáticos, hemos visto que la serología se nos puede escapar. Así que en el caso de la PCR en estos gatos asintomáticos va a tener un valor mucho más alto a la hora de decidir si ese gato se encuentra infectado o no se encuentra infectado. Y finalmente, para mí la PCR tiene una utilidad que no tienen las pruebas serológicas, por ejemplo, y es que podemos buscar el parásito en cualquier tejido. Una vez más, hemos hablado de citologías o biopsias en la piel. Bueno, pues una muestra de piel, podemos hacer una PCR en busca de ese diagnóstico parasitológico, podemos hacer PCR en médula ósea, ganglios linfáticos, incluso sangre periférica. De manera que en función del tipo
de leishmanía que tenemos, podemos ir a buscar ese parásito a través de esa PCR en cualquiera de los tejidos donde estemos observando una sintomatología clínica. Por tanto, visto todas estas herramientas, vistas los diferentes cuadros que puede tener un gato en este entorno de la cuenca mediterránea, André Pereira y Carla Maya en este artículo nos proponen un protocolo diagnóstico. ¿Y cómo lo organizan este protocolo diagnóstico? Bueno, pues lo primero que separan es aquellos gatos que clínicamente son sanos, con lo cual no tenemos de antemano una sospecha de que tengan estén infectados por leishmania, pero pueden ser gatos que vayan a ser donantes de sangre, pueden ser gatos que tengan que recibir un tratamiento inmunosupresor a largo plazo y que nos interese conocer si estos animales están infectados por leishmania, porque podríamos, si esta información no la tenemos, podríamos ocasionar que al final acabase desarrollando una leishmaniosis clínica. Y, por supuesto, tendremos nuestro protocolo en aquellos gatos que son de antemano sugestivos ya de sufrir una leishmaniosis clínica, porque los síntomas que presenta son sugestivos, son estos síntomas que hemos descrito, son sugestivos de esta parasitosis. Veámoslo uno por uno. Insisto, en este artículo, muy interesante la revisión que hace, pero especialmente en esta parte de diagnóstico, plantea este algoritmo en gatos que tengan síntomas que nos sugieran, ya sean clínicos o clínico-patológicos, que nos sugieran que puede sufrir una leishmania. Y podemos estar delante de dos situaciones. La que tenemos a la izquierda de todo pueden ser gatos que tengan síntomas pues, cutáneos, mucocutáneos, oculares o, como hemos dicho, de incremento de ganglios linfáticos, muy evidente, y a través de estas lesiones podemos intentar ese diagnóstico parasitológico. Lo tenemos a nuestro alcance. Pincho un nódulo, hago una citología de impresión de una úlcera, aspiro un ganglio linfático y voy a intentar detectar la presencia de este amastigote. Si la encuentro, leishmania felina clínica confirmada. Y si no lo encuentro, no observo en esa biopsia la presencia de una leishmania, pues entonces, pero el patólogo nos dice, tenéis claramente un patrón histopatológico sugestivo de una leishmania. Si nos dice que tenemos un patrón sugestivo y hemos biopsiado también ganglio linfático, en él podemos hacer una PCR y si no lo hemos biopsiado, directamente podemos hacer la PCR del tejido cutáneo. Es decir, ya sea del propio tejido que estamos observando en la biopsia o de ganglio local, podemos hacer una PCR que nos permita confirmar, como podéis ver aquí, esa leishmaniosis clínica. En cambio, si el patrón no es sugestivo de leishmania, pero nuestra sospecha es muy elevada, podemos hacer una PCR del ganglio linfático o de la médula ósea que nos permitirá, una vez más, si encontramos en este tejido presencia de confirmaríamos la leishmaniosis clínica, o si seguimos sin evidenciar a través de la PCR absolutamente ninguna mastigote, pues lo que nos tenemos que plantear es otro diagnóstico diferencial. ¿Qué ocurre cuando el gato que tenemos encima de la mesa tiene síntomas, por ejemplo, clínico-patológicos? Tengo un animal con una gamapatía muy alta o tengo un animal con una anemia relativamente severa, pero externamente no observo ni síntomas cutáneos, ni síntomas oculares, ni un incremento significativo de los ganglios. Por tanto, no puedo ir a buscar el parásito porque no tengo alcance hacia él. Con lo cual, en este caso, tendremos que usar la serología cuantitativa. ¿Qué puedo pasar? Bueno, pues que esta serología me dé claramente positiva y que dé respuesta a estos síntomas clínico-patológicos son causados por leishmania. En caso de que esta serología me dé negativa o me dé borderline, una vez más va a ser la PCR, ya sea en ganglio o en médula ósea, la que nos va a determinar la presencia o ausencia de estos parásitos en estos tejidos diana. Si sale negativa la PCR, hay que plantearse de nuevo un diagnóstico diferencial. Si sale negativa, podríamos tener un animal que en algún momento sea expuesto, pero
ahora mismo no detectamos parásitos, una suposición yo creo como muy arriesgada, pero si tenemos una PCR positiva, aunque serológicamente no detectemos positividad, pero sí presencia de parásito, tenemos confirmada la leishmaniosis felina clínica. ¿Qué ocurre en esos pacientes que están clínicamente sanos, pacientes que pues, han venido de zonas endémicas y auxiliares o veterinarios de zonas del norte de España, por ejemplo, y se llevan a sus pacientes de vacaciones a Málaga, a Cádiz, donadores de sangre o incluso lo que hablábamos, ¿no? Esos gatos que aparentemente son sanos pero que tenemos que tratar porque tienen otras patologías y necesitan recibir tratamientos inmunosupresores a largo plazo. Bueno, en este caso lo que proponen en este artículo es la combinación de una PCR de ganglio linfático junto con una serología. Y en función de la combinación de positivo y negativo en ambas técnicas, nos podremos encontrar con un gato que nunca ha contactado con el parásito, totalmente negativo a ambas técnicas. Podemos encontrar el gato que es positivo a las dos, pero que clínicamente no estamos observando nada, por tanto, tiene presente una infección subclínica. Un gato que ha generado una respuesta inmunológica pero no detectamos parásitos, es decir, que en algún momento lo que nos dice el sistema inmunitario es que se ha expuesto al parásito y ha generado una buena respuesta que medimos con una serología, o podemos encontrar lo contrario, que serológicamente ya sea negativo y que detectemos parásito y podría ser pues, que se haya infectado muy recientemente y aún no observemos esa respuesta humoral que podamos medir con una serología. Al final, el objetivo de detectar estos pacientes, evidentemente, es instaurar un tratamiento y ahí es donde se inicia el gran reto para mí de la leishmaniosis felina. Desgraciadamente, no existe ningún tipo de estudio controlado con el uso de los fármacos de los cuales disponemos para el tratamiento de la leishmaniosis, tanto canina como humana. Todos los tratamientos que vamos a describir y que veréis que salen en las guías LeishVet o en la de diferentes artículos que os he enseñado son todo tratamientos empíricos extrapolados de experiencias personales o de medicina canina. En el caso del alopurinol, fijaros que la dosis es exactamente igual que en el perro. Se recomienda administrar durante un periodo entre 6 y 12 meses. Para mí, personalmente, creo que es un reto tener que dar, ya sea 1 o 2 veces al día, durante un año entero, un tratamiento en pastillas a un gato. Sabemos que muchos gatos son de difícil manejo a la hora de administrar un tratamiento oral. Más reto aún es el administrar diariamente ese antimoniato de hemoglobina. Durante 30 días seguidos pincharle al gato una vez al día tampoco creo que sea sencillo. Y todo lo que son tratamientos orales como la miltefosina actualmente sigue sin haber ningún tipo de dato que nos avale ni seguridad ni eficacia en su uso. Con lo cual es un reto el manejo de la leishmaniosis felina. ¿Cómo vamos a monitorizarlo una vez empecemos y instauremos ese tratamiento? Pues separamos ambas actividades, es lo que sería ese examen físico del animal rutinario junto con ese hemograma, perfil bioquímico y urianálisis para ver el estado general del animal. Nos recomiendan del grupo LeishVet que dentro de ese primer mes de tratamiento con el glucantimio, bueno, con los antimoniales, monitorizarlo cada 15 días. Y después, una vez hayamos terminado ese tratamiento con antimoniales, pasaremos a una monitorización cada 3 meses el primer año. Si el gato supera correctamente la patología, a partir de ese primer año ya empezaremos a monitorizarlo cada 6 meses. ¿Cómo lo haremos serológicamente? Sabéis que la serología no genera una respuesta inmediata de descenso una vez empezamos el tratamiento, tanto sea con antimoniales como con alopurinol. Por tanto, deberemos esperar al menos a los 3 meses tras el diagnóstico para ver ese primer cambio de descenso de anticuerpos y podemos hacer esta
monitorización en función también de la evolución del paciente cada 3 o 6 meses. Y sobre todo, una vez hayamos terminado el tratamiento, seguir monitorizándolo cada 6 meses junto con ese examen físico y esos perfiles generales. Como he dicho, una vez hayamos transcurrido ese año, tenemos nunca que olvidar que ese gato puede quedar como infectado y por tanto tenemos que hacer un seguimiento estricto. Para ir terminando, yo creo que todos lo que queremos son pacientes sanos. Yo creo que en el perro todos vosotros, si sean auxiliares o veterinarios, tenéis muy por la mano todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para el manejo de la prevención de una leishmaniosis canina. No tan sencillo lo tenemos con la especie felina y lo primero de todo, como sabéis, una vez más, no hay estudios en gato, que es lo que venimos diciendo desde el principio de la presentación. Además tenemos el reto, como sabéis, de la propia especie. El gato siempre nos pone las cosas difíciles y, como sabéis, toda la familia de permetrinas, en el caso del gato, genera una grave toxicidad, no las toleran bien ese tipo de antiparasitarios y lo único que podríamos utilizar, y aunque los estudios están basados en el perro, pero sí tolera bien, serían lo que son los collares de flumetrina. Sabéis que las vacunas, la vacuna comercializada en su ficha técnica no describe al gato como especie en la cual esté indicada, por tanto de momento las vacunas no se pueden utilizar y insiste de nuevo la mayoría de la bibliografía el recordar que el detectar animales potencialmente infectados, aunque no sean clínicamente visibles, es importante porque forma parte también de la prevención, sobre todo para el control, en el caso, por ejemplo, de los gatos que son donantes, de no ir disipando, de no ir ampliando la posibilidad de que otros gatos que van a recibir esa sangre puedan transformarse en nuevos gatos infectados. ¿Qué más podemos hacer en el ámbito de la prevención? Bueno, pues cosas que ya sabemos, especialmente los tutores que convivan con gatos con vida híbrida, tanto que pasan horas interior como exterior. Sabéis que el vector en la mayoría de zonas de España lo tenemos muy bien catalogado en qué épocas del año suele tener más incidencia. Por tanto, intentar que el gato, tanto al anochecer como al amanecer, esté dentro de casa. En la medida de lo posible, igual que en el perro, el uso de los mosquiteras, sobre todo de tamaño de poro pequeño, siempre ayuda. Si trabajáis en zonas de menor prevalencia y el paciente va a viajar, ya sea por vacaciones, por temporadas largas, sobre todo si estáis insisto, en zonas con menor prevalencia, cuando regresen a vuestras zonas de residencia, aseguraros de que no trae consigo esa infección por leishmania. Y sobre todo, y muy importante, ahí es donde para mí tenemos el gran reto, ¿no? El pensar más en leishmania, porque al final todos aquellos gatos que están conviviendo con varias patologías y la leishmania no la incluimos en nuestro diagnóstico diferencial, no vamos a empezar un tratamiento. Y si no empezamos un tratamiento de leishmania, es decir, no vamos a bajar la carga parasitaria circulante, no dejan de ser un riesgo de salud pública. Por tanto, permitirme un poco terminar la presentación hablando de salud pública, ¿no? Somos expertos en salud y yo creo que aquí los auxiliares y las auxiliares tienen un papel importante en hablar de One Health, en hablar de las herramientas que las clínicas veterinarias ofrecen para el control ya no solo de esta enfermedad parasitaria zoonótica, sino por muchas otras razones, pero hemos dicho y hemos afirmado que la mayoría de publicaciones nos hablan de que el gato es un reservorio secundario en zonas endémicas y, por tanto, hay una serie de razones por las cuales creemos que puede ser un riesgo de salud pública. La primera es que por el hecho de vivir en una zona endémica y ser un mamífero, está expuesto a la picadura del flebotomo y, por tanto, el gato no va a decidir si ese flebotomo que le va a picar lo quiere infectado o no infectado de leishmania. Con lo cual, en el momento que estamos expuestos al vector, existe el riesgo, por tanto, de infección por parte de Leishmania infantum. Además, hemos visto que tenemos
a veces por desconocimiento, a veces porque es más resistente a la enfermedad. Es una especie que tiene ese curso subclínico, de manera que no tendremos la información a nuestro alcance para tomar decisiones terapéuticas, que además, sabéis, como hemos podido ver en los síntomas clínicos, que en caso de que el gato presente esa leishmaniosis y nosotros no la estemos considerando, esa leishmania está en la piel y en la sangre de los gatos infectados y, por tanto, va a estar al alcance de ese vector que puede picarle y puede llevarse consigo esos parásitos para contagiar de nuevo a otros mamíferos. Por tanto, el riesgo de infección a otros mamíferos es elevado. Sabemos que además el gato es una de las especies que más popular se está volviendo en nuestros hogares, tanto en España y en Portugal, y cada vez más en Europa, donde también la leishmaniosis incrementa estrepitosamente hacia el norte de Europa debido a todo lo que es el cambio climático. Y cuando nos adentramos en países como Alemania, por ejemplo, donde hay muchos más gatos que perros, podríamos incluso llegar a cerrar ese círculo debido a la presencia, insisto, cada vez más popular de la especie felina. Y finalmente, lo que decíamos, ¿no? Estos gatos están presentes en zonas donde el ciclo del vector se cierra, el ciclo que pasa por el mamífero, pasa por la presencia del flebotomo y el vivir en zonas de alta presión de enfermedad con temperaturas ideales para nuestro vector y zonas de reproducción para ellos muy buena, con lo cual el riesgo, insisto, el potencial riesgo de reservorio del gato cada vez coge más peso y más importancia. Y con esto os doy las gracias a todos los asistentes, os doy sobre todo por el interés que ha generado esta charla. Espero haber podido responder a algunas inquietudes. Hemos intentado traeros un poco la discusión de la principal bibliografía que está publicada y que al menos hayamos puesto eso, un granito de arena en esta patología parasitaria y sobre todo recordar zoonótica. Gracias a todos y gracias a Duna una vez más. ¿Dejo de compartir, José? ¿Te parece? Sí, bueno, gracias, Gloria, como siempre, es un gustazo escucharte cualquier charla que nos des. Tenemos 3 dudas, por lo menos que han apuntado en el chat, soltamos esas y ahora vemos ya con el sorteo y con todo. Perfecto. Vale, Rocío nos preguntaba si son compatibles esos tratamientos con otros. ¿A qué te refieres, Rocío? ¿Los tratamientos de la leishmaniosis? De la leishmania, ¿sí? Si son compatibles, por ejemplo, yo tengo un gato con problemas renales. ¿Sería compatible el tratamiento renal con el de la leishmania? Hombre, yo a este gato lo que no me arriesgaría es probablemente a darle... A ver, todos los tratamientos de leishmania partimos de la base que no tenemos 0 bibliografía, con lo cual todo es un poco la experiencia personal de compañeros y de gente que ha empezado a hacer tratamientos. Entonces, yo lo que sí me aseguraría es que tengas el fallo renal estabilizado y con su tratamiento adecuado y, sobre todo, quizás solo utilizaría alopurinol en este caso. No me arriesgaría a introducir un glucantime, un antimonial. Muchos casos ¿de qué dependería? ¿Del estadio que tuviera? De iris. Uh-huh. El gato de momento, Vale. No, el grupo Leishbet no lo ha estadiado. De momento no tenemos la clasificación tan marcada como en el perro. Entonces yo creo que poco a poco cada vez más va a haber publicaciones y clasificaciones clínicas que ayuden a mejorar el manejo de la leishmaniosis felina y sobre todo de poder dar un pronóstico, ¿no? Si bien es verdad que muchos de los artículos solo usan alopurinol como tratamiento. Y en cuanto tú estabilizas la comorbilidad junto con la leishmaniosis suelen tener una buena evolución. De acuerdo, muchas gracias. A ti, Rocío. Tenemos otra consulta de Manuel que dice: ¿hay datos sobre la efectividad para la leishmania de domperidona o impromune en gatos? De lo que yo he estado leyendo, de toda la bibliografía que he estado leyendo, yo no he leído nada de inmunomoduladores todavía, ni de Leishguard ni de impromune. Yo me arriesgaría a decir que yo creo que cualquier compañía con fármacos relacionados con la leishmania, yo creo que está viendo que
la leishmaniasis felina está incrementando y es posible que en algún momento u otro empiecen los estudios para asegurar al menos seguridad, ya no hablo de eficacia, al menos seguridad, que al gato no le pase nada. Pero yo no he leído nada. Luego Noemí nos dice si sirve un test de diagnóstico rápido aunque estén destinados a los perros. No, precisamente es una de las preguntas que hemos comentado. Cuidado con los test rápidos de perro que os pueden dar un falso negativo en el gato. No deberíais utilizarlos porque no hay actualmente test en el mercado preparados con el anticuerpo de gato en test rápido. Así que no deberíamos utilizarlos. Si tenéis sospecha, tienen que ir al laboratorio. Si queréis hacer serología, si hay cuadro sugestivo, podemos hacer el diagnóstico parasitológico o una PCR. En este caso, Ana nos dice si en España qué laboratorios hacen la serología en gatos. ¿Cuantitativa? Pues no lo sé. Yo estuve el otro día reunida con Echevarne y creo que ellos hacen IFI. Creo que IDEX también tiene alguna cosa, pero deberíais preguntar a cada uno de ellos y preguntar sobre todo, insisto, que la tengan preparada para gatos. Vale. Luego tenemos otra duda de otra Ana que nos dice: buenas tardes, en un gato que necesita un tratamiento crónico con glucocorticoides y se ha diagnosticado y tratado leishmania durante un año y ahora está clínicamente estable, ¿se le quitará el alopurinol o se le dejaría por seguir dando una terapia inmunosupresora? Pues me parece una pregunta súper interesante, la verdad. Yo te diría que ahora mismo hay poca evidencia respecto a la monitorización a largo plazo de la leishmania. A ver, yo intentaría buscar la dosis más baja de córticos a utilizar en este paciente porque tiene una enfermedad que puede acentuarse con la inmunosupresión que produce el córtico y yo al menos la alopurinol, si la leishmania está totalmente estabilizada, dado el test negativo y no detectan parásitos, yo tras un año el alopurinol lo retiraría e intentaría ser muy prudente con el uso del córtico. Bueno, te agradecen la charla también. No sé si quieres, planteamos lo del jueguecito. Sí, claro, pues a todo el mundo que está en pantalla les vamos a proponer que cojan su móvil y vamos a hacer 5 preguntas del Kahoot, si te parece, José. Perfecto. Preguntas hay relacionadas con la especie felina y otras relacionadas con la enfermedad. Vamos a ver. ¿Qué nos depara este juego? Ahí lo tenéis. Vale. Podéis leer el QR o si tenéis la aplicación introduciendo el numerito ya estaría. ¿Vale? Y ahora, pues, ahí estamos. Vamos añadiendo gente. Pues si te parece, José, Sí, le damos a empezar. Tenemos perfecto. 50 dentro del programa y parece que se ha estabilizado, así que todo el mundo en sus puestos, preparados, vamos allá. Primera pregunta. ¿Un gato que vive en España puede desarrollar una leishmaniosis? ¿No o sí? Alguien tiene el micro abierto y se está chivando. Esto es la ayuda del comodín de la llamada. Muy bien, súper. Perfecto. Vamos a la siguiente. Pregunta número 2. ¿Qué raza es este gato? Un siamés rojo, un persa azul, un abisinio amarillo y un esfinx, un verde. Muy bien, dominamos de razas de gatos. Súper bien. Perfecto, se trata de un abisinio. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Crees que este gato tiene un cuadro sugestivo de leishmaniosis? ¿No o sí? Dios, qué rapidez.
Muy bien, efectivamente, es una dermatitis nodular, uno de los cuadros más frecuentes que observamos en la leishmaniosis felina y que además está empezando a ulcerarse. Muy bien, chicos. Pues número 4. ¿Qué puedes recomendar para la prevención frente a la leishmania en un gato? Las pipetas de permetrinas, un collar de flumetrina, la vacunación o no existe nada que pueda proponer. Bien, parece que la gente lo tiene bastante claro. Vamos a ver. Excelente. Efectivamente, recordar que las pipetas de permetrinas son tóxicas, no las podemos utilizar. La flumetrina es el único insecticida que no produce reacciones adversas en el gato. La vacunación de momento no la podemos utilizar porque no está indicada. Y no hacer nada de nada, bueno, también en caso de no poder utilizar nada de todo esto, podríamos incluso dar medidas medioambientales, o sea, el hecho de que duerman en casa, que al anochecer y al amanecer, mosquiteras, etcétera, etcétera. O sea que siempre podemos dar alguna que otra recomendación. Pues vamos a por la última. Preparados en sus marcas, vale doble. ¿En qué país se origina la raza Sphinx? Esta es panota, ¿eh? ¿En Egipto, en Canadá, en Estados Unidos o en Alemania? Ojo que esta trae trampa. Esta trae trampa. Pues no, lo han acertado solo 9 personas. Efectivamente, el origen es Canadá. Lo que pasa es que sí que es verdad que al Sphinx se le llama la raza egipcia, pero la realidad es que, como curiosidad que lo sepáis, que fue un criador de Canadá en los años 70 que por casualidad tuvo una cría sin pelo, absolutamente sin pelo, y le llamó tanto la atención que potenció genéticamente esa cría y pudo poco a poco crear la raza Sphinx. Así que la raza Sphinx es canadiense. Excelente, pues vamos a hacer redoble de tambores. Vamos a ver el podio. En la posición número 3, Mónica Castillo, súper bien. En la número 2, un chico, Rafa. Y el ganador o ganadora de ese super premio, Aroa. Súper bien. Aroa, tienes que hablar con José, que te has ganado una Alexa. Una Alexa. Exacto, estupendo. Pues nada, dejamos de compartir. Gracias a todos. Espero que os hayáis divertido, que os llevéis a casa, como hemos dicho, algo de información. Y os animo a seguir la página web de Duna, que en breve haremos más charlas. A final de año nos volveremos a ver, ¿verdad, José? Sí, dejamos pasar el verano para ya llegar sin sudar y ya cuando tú quieras retomamos otra para el último trimestre. Perfecto. Gracias a todos. Feliz verano y mucha prevención de leishmania para todas las especies posibles y por haber. Felicidades a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, José. Hasta luego.